Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Hoy vamos a abrir espacio para un testimonio que vino para bendecir nuestras vidas. Preparen sus corazones para escuchar la jornada inspiradora de un hijo de Dios, que enfrentó grandes desafíos y experimentó un verdadero milagro en su vida. Comencé mi carrera política con la Biblia en la mano y el discurso de servir al pueblo en la boca, pero pronto descubrí que el poder mundano era un pantano que tragaba la fe y corrompía el alma. Creí que podría ser diferente, un faro de luz en la oscuridad de la política, pero terminé siendo consumido por la misma ambición que tanto criticaba. Desde joven me atrajo la política como una forma de transformar la sociedad, de llevar justicia y prosperidad a mi nación. Con ideales nobles y un fervor patriótico, me lancé a la arena política, creyendo que podría usar mi fe para guiar mis decisiones y mis acciones. Ingenuo idealismo, pronto confrontado con la dura realidad del poder. Las primeras victorias electorales fueron como un dulce veneno para mi alma. El aplauso de las multitudes, la sensación de influencia, el sabor del poder. Todo eso alimentaba un ego que crecía sin control, una ambición que se volvía insaciable. Poco a poco, los ideales nobles se diluían, la fe se enfriaba y la política se tornaba un juego de intereses egoístas. Mi oficina se convirtió en un templo a la vanidad política. Cada decisión, cada estrategia, cada discurso, una ofrenda al Dios del poder. Las promesas de campaña se olvidaban, los principios se negociaban, la conciencia se silenciaba en nombre de la gobernabilidad y la reelección. La política mundana me corrompía, me alejaba de Dios, me transformaba en alguien que ya no reconocía. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6, 1-2. En medio al torbellino del poder político, este versículo me confrontaba en momentos de lucidez fugaz. Pero la ambición era una droga poderosa, y la voz de la conciencia se ahogaba en el ruido ensordecedor del ego y la vanidad. La corrupción política me envolvía como una serpiente venenosa. Cada paso en la escalera del poder me alejaba más de mis principios, de mi fe, de mi propia alma. El servicio público se tornó servidumbre al ego, la búsqueda del bien común, lucha por intereses personales. La política mundana me transformaba en un monstruo de ambición y vanidad. Las promesas de campaña se convertían en meras estrategias de marketing. La verdad se moldeaba según la conveniencia. La ética se diluía en la pragmática del poder. Me justificaba diciendo que era necesario jugar el juego de la política para lograr cambios. Pero en el fondo sabía que estaba traicionando mis valores, vendiendo mi alma al diablo del poder mundano. El dinero fácil, los favores ilícitos, la corrupción rampante, todo eso se tornó parte de mi día a día en la política. Me decía a mí mismo que era solo para financiar la campaña, para mantener el poder, para hacer el bien desde dentro. Pero la verdad era que el pecado de la corrupción me había cegado, me había envuelto en sus garras mortales. Mi vida personal se desmoronaba al ritmo de mi ascenso político. La familia se distanciaba, los amigos se alejaban, la soledad se volvía mi compañera constante. El poder mundano me daba la ilusión de control, pero me robaba lo más valioso: las relaciones genuinas, la paz interior, la alegría de vivir en la voluntad de Dios. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. En medio a la falsa gloria del poder político, este versículo me perseguía como una sombra acusadora. Pero el egoísmo y la ambición me impedían escuchar la voz de la verdad, me mantenían preso en la cárcel dorada del pecado político. En la cúspide de mi carrera política, rodeado de lujos y adulaciones, experimenté un vacío existencial que ningún cargo público, ningún decreto, ningún aplauso podía llenar. El poder mundano era una máscara hueca, una farsa que escondía la miseria de mi alma. La política, que había idealizado como un instrumento de transformación, se había convertido en un pozo de corrupción y vanidad. En medio a banquetes y discursos vacíos, una profunda tristeza se apoderó de mi corazón. La alegría desapareció, la paz se esfumó, la conciencia gritaba en silencio.
Me sentía como un actor representando un papel que ya no creía, un impostor viviendo una vida que no me pertenecía. La política mundana me había robado la identidad, la esencia, el alma. El pecado de la ambición política egoísta me había cegado, me había endurecido el corazón, me había alejado de Dios y de mi prójimo, me había tornado insensible al sufrimiento ajeno, indiferente a la justicia, sordo a la voz de la verdad. La política mundana me había transformado en un hombre frío, calculador, egoísta, un reflejo distorsionado de lo que un día soñé ser. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera epístola a Timoteo 6:10. Este versículo se reveló como un espejo de mi propia vida. El amor al poder, la sed de reconocimiento, la codicia por el dinero. Todo eso me había extraviado de la fe, me había llenado de dolores, me había alejado del camino de Dios. Una derrota electoral inesperada se tornó el punto de inflexión de mi vida. De repente, el castillo de naipes del poder político se derrumbó. La máscara de la gloria mundana se cayó, y me vi desnudo ante mi propia miseria espiritual. En la amargura de la derrota, en el vacío del poder perdido, clamé a Dios en desesperación. En la soledad de la derrota, en el silencio del poder perdido, clamé a Dios con la voz ahogada por el arrepentimiento. No pedí volver al poder, ni recuperar la gloria mundana. Solo imploré por misericordia, por perdón, por una nueva oportunidad de enderezar mi camino torcido. En aquel momento de humildad forzada, la gracia divina comenzó a manifestarse. En el vacío dejado por la política, busqué refugio en la oración, un diálogo sincero y profundo con el Dios que había abandonado en mi búsqueda egoísta de poder. Con el corazón contrito, confesé mis pecados, mi corrupción, mi ambición desmedida. Pedí perdón por haber usado el nombre de Dios en vano, por haber traicionado mis principios, por haber corrompido mi alma en el altar de la política mundana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. En medio al arrepentimiento sincero, esta promesa divina se tornó mi ancla de esperanza. Creí en el perdón de Dios, en su poder para limpiar mi alma manchada por el pecado, en su gracia para restaurar mi vida destruida por la ambición. Y la respuesta divina no tardó en llegar. En una madrugada de búsqueda espiritual, mientras leía la Biblia con ojos nuevos y un corazón sediento, la palabra de Dios me iluminó de forma transformadora. Comprendí que el verdadero reino no es de este mundo, que el verdadero poder no reside en cargos públicos, que el verdadero propósito de la vida no es la gloria humana, sino el servicio a Dios y al prójimo. La política mundana me había corrompido, pero el reino de Dios me ofrecía una transformación completa. El reino de Dios se reveló ante mí como una alternativa gloriosa a la farsa del poder mundano. Descubrí que el verdadero compromiso no es con partidos políticos, sino con el Evangelio de Cristo, que la verdadera transformación no viene de decretos y leyes, sino del cambio del corazón, que el verdadero servicio no es buscar el aplauso humano, sino la aprobación divina. En ese instante de revelación, mi vida tomó un nuevo rumbo, un nuevo propósito, un nuevo sentido. Si este testimonio ha tocado tu corazón, no dejes de compartirlo con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. La fe crece cuando se comparte. Si aún no te has suscrito al canal, haz clic aquí y sé parte de esta comunidad. No olvides darle like al video, activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos contenidos y dejarnos en los comentarios cómo Dios ha estado actuando en tu vida o cuál fue la parte que más te impactó. Vamos juntos a fortalecer nuestra caminata en Cristo. Un abrazo y hasta el próximo video.